libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos. Vamos a hacer una última oración. No por la palabra, porque la palabra es bendita, sino que para que sea el Señor el que hable. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Señor, y cuando tu nombre es proclamado, Señor, tu palabra, Señor, nos dice que cosas grandes tienen que acontecer. Señor, no porque esté yo en este lugar, sino porque tú sigues siendo fiel y verdadero a tus palabras. Señor Jesús, los problemas van y vienen, pero tus palabras no pasarán. Y tus palabras fueron estas, que tú bendecirías, Señor, en los postreros tiempos. Que tú en los postreros tiempos derramarías de tu presencia sobre toda carne. Señor, te rogamos, Señor, que en este día tú nos visites, Señor. Porque cuando tú visitas, Señor, todas las cosas cambian. Cuando tú te haces presente, Señor, todas las cosas, Señor, cambian de rumbo. Señor, saque todo aquello que está empañando su gloria. Amén. Señor, en este mundo hay comezón de oír, Señor, y nosotros que podemos escuchar tu palabra en este día, Señor, hemos venido con necesidad a decirte: Señor, háblanos. Señor, si tú tienes que reprendernos, Señor, repréndenos. Señor Jesucristo, queremos dejar todo de lado para oír tu palabra, Señor. No hemos venido a oír palabra de hombres, sino que palabra tuya, Señor. Amén. Y en el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, y reprendemos sobre toda maquinación de Satanás. Que tú la saques y podamos estar libres para oír tu palabra, Señor. Señor, este es el día en el cual podemos congregarnos después de una semana, Señor, de aflicción. Quizá en este día tú tienes que moverte en gran manera. Amén. Señor, hemos venido para tener un encuentro contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a que tome su asiento. Por un momento no vamos a quitar más tiempo a lo que el Señor tiene que hablar en este día. Y la verdad, hermanos, es que estamos en tiempos en los cuales las enfermedades no son desconocidas para nosotros. Así es. Estamos en unos tiempos en los cuales las enfermedades afectan no a un determinado grupo de personas, sino que políticos, presidentes, entran aquí los millonarios, quizás como pobres, jóvenes, señoritas, todos estamos, podemos enfermarnos. Nadie hoy en día está absento de caer en enfermedad. Y la palabra nos muestra claramente dos tipos de enfermedades, que son las espirituales y las físicas. Amén. Aquellas enfermedades físicas, son aquellas que dejan marcas o huellas en nuestro cuerpo. Amén. Son aquellas que físicamente o exteriormente pueden señalarse y a simple vista. Y hay distintos tipos de enfermedades, unas más mortales que otras, pero al final son enfermedades igual. Y estar enfermo, hermano, nunca es bueno en estos tiempos. La verdad que ya todo está tan caro que nunca va a ser bueno estar enfermo. Todo viene con un gasto económico. Y las enfermedades, hermanos, espirituales, son cuando nuestro espíritu
el Satanás, el diablo, lo contamina, por decirlo así. Porque estar enfermo es estar contaminado. Y Satanás, el diablo, muchas veces mete mano en nuestra vida a través quizás de un golpe o quizás de algo que ingerimos y nos enfermamos. Pero esas son las físicas, pero nuestro espíritu, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no venimos a la iglesia, comienzan a aparecer las enfermedades espirituales. Pero el verdadero adorador, hermano, en la aflicción o en la enfermedad, tiene una esperanza, y esta esperanza se llama Jesús. Amén. Sí, Señor, amén. La palabra del Señor nos dice en Lucas 18, capítulo 27, verso 27, lo que es imposible para los hombres, para Dios sigue siendo posible. Así es, Y Dios, amén. sin duda alguna, es el médico con mayor eficacia en estos tiempos. Dios, sin duda alguna, sigue siendo el doctor de doctores, sigue siendo el médico de médicos, el que trata todas nuestras necesidades. Sí, Señor. Él puede sanar al instante, hermano, y Dios claramente da el mejor tratamiento, y solamente por entregarle nuestro corazón. La palabra del Señor dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios, hermano, no necesita andar inventando curas, no necesita andar inventando métodos para sanar una enfermedad. Cuando Dios quiere sanar, solamente es necesario que diga la palabra. Y hay alguien que sabía bien del poder de Dios, y era el centurión. El centurión bien sabía que Jesucristo tenía poder. El centurión, hermano, era un hombre que podía mandar, tenía un cargo elevado, pero también tenía claro que a Jesucristo no se le podía venir a exigir. El centurión fue tan humilde que dijo: Señor, no soy digno ni siquiera de ir a ti. Señor Jesús, Señor, no tengo cara ni siquiera para presentarme delante de ti. Señor, pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. El centurión tenía un siervo enfermo, hermano, para que usted bien conozca. Y este siervo estaba enfermo. Y el centurión supo que iba pasando Jesús y mandó a uno a decirle: Señor, tan solo di la palabra y mi criado en el hogar sanará. Señor, ni siquiera es necesario que tú te presentes en mi hogar, porque yo tengo tanta fe en ti, tengo tanta certeza de tu poder, que tú solamente tienes que decir la palabra y mi criado sanará al instante. Amén, Señor, no te Señor. molestes en venir, no soy digno de ti, solo di la palabra. Señor, tengo tanta fe que tú puedes obrar en mi necesidad, tan solo di la palabra. Hoy hay gente que viene a exigirle al Señor pensando que el Señor es cualquier persona, pero faltan esos centuriones que vengan a decirle: Señor, yo sé que tengo problemas, Señor, yo sé que me cuesta, yo sé que tengo deuda, yo sé que tengo enfermedades, Señor, pero di la palabra. Amén. Yo seré sano. Amén. Señor, di la palabra. Sí, Señor, amén. Ese tipo de gente falta en este día, hermano. Y ni cara la masea, que venga a decirle al Señor: Señor Jesús, Señor, no soy digno de ti. Que venga a postrarse a este lugar y le diga: Señor, di la palabra. Señor, tengo tanta fe en ti. Señor, sin fe es imposible agradarte. Es por eso que es lo último que me queda. Señor, di la palabra. Yo sé que tú aún puedes obrar. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede obrar en este día? Amén. Y si hay algo que me llamaba la atención, y para ya ir entrando en lo que es el tema en sí, es el estanque de Betesda. Nos habla el verso 2, dice: ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y Betesda, hermano, es casa de misericordia. Así Y es. para que usted se vaya haciendo una imagen física en su imaginación, Betesda era como el hospital de Jerusalén. A Betesda llegaban todos aquellos que estaban enfermos. Betesda estaba lleno de enfermos. Si alguien está en Betesda, no es precisamente porque esté sano, sino porque tiene una enfermedad. Es porque está contaminado por alguna enfermedad.
Bethesda estaba lleno, hermanos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, distintas y diversas enfermedades. Pero este estanque en sí era muy pequeño. Solamente el sector donde estaba ubicado era el grande, pero donde se agitaba el agua era pequeño. Allí moraban multitudes de enfermos. Y esta casa de misericordia, hermano, era la última esperanza que tenían estos enfermos. Esta casa de misericordia, o este hospital de Jerusalén, o Bethesda, como usted quiera llamarle, era la última esperanza que tenía este paralítico, que tenían los cojos, que tenían los ciegos. Y muchos de los que estaban ahí, quizás todos, era la última esperanza que tenían. Quizás todos habían gastado su dinero, quizás algunos lo habían dejado su familia por esta enfermedad. Pero Jesucristo, cuando viene a este mundo, viene a traer vida. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Amén. Pero Jesucristo sigue trayendo vida. Amén. Jesucristo sigue trayendo paz a la vida del hombre. Yo no sé en qué condición el día de hoy usted está, porque yo no le conozco su condición. Pero hay uno que está presente, que conoce cada caso de los que están sentados, conoce cada caso que está pasando usted, conoce los problemas que sufre. Y quizá usted está en esta casa de misericordia espiritualmente. Quizá usted no se ha dado cuenta, pero espiritualmente se ha contaminado. Quizá espiritualmente usted se ha dejado invadir por Satanás. Y quizá está en este Bethesda espiritual. Pero en este día ha venido el dador de la vida a traer vida a este lugar. En este día ha venido Jesucristo a levantar al caído. En este día ha venido Jesucristo para sanar las enfermedades. Amén. Sí, Señor. El verso 3 lo dice: y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y este movimiento de agua me llamaba mucho la atención, porque los enfermos que estaban en este estanque, lo único que esperaban era este ya conocido movimiento de aguas. Este movimiento de aguas para ser sanados. Este movimiento de aguas para ser libertados. Y su pensamiento, el que primero llegaba mientras el agua se agitaba, era sano. Hoy en día, hermanos, hay creyentes que vienen a la iglesia con ese pensamiento. Vienen a esperar un movimiento de aguas. Y si usted no me entiende a qué me refiero con movimiento de aguas, a un movimiento de agua me refiero cuando esperamos que el predicador provoque algo, cuando esperamos que los músicos provoquen algo, cuando esperamos que un determinado ministro venga y provoque algo, como si el ministro pudiera hacer algo en su deuda, como si el ministro pudiera hacer algo en sus problemas. Se ha equivocado, porque Jesucristo es el único que puede agitar nuestra vida. Amén. El movimiento de agua es lo único que va a producir. Quizás va a ser una emoción, pero Jesucristo no ha venido a entregar emociones en este día. No, Señor. Ha venido a entregar libertad real. Amén. Sí, Señor. Los enfermos que estaban en este estanque, el pensamiento que tenían era un pensamiento mediocre, porque no eran capaces de buscar otro método. Quizás muchos no podían caminar, pero tenían sus bocas abiertas para clamar. No clamaban, no hacían nada, sino que simplemente y fácilmente esperaban un movimiento de aguas. Y hoy, hermanos, muchas veces dejamos que pase esto en nosotros. No nos esforzamos por recibir sanidad, no nos esforzamos por recibir bendición, sino que estamos como estos enfermos, esperando fácilmente un movimiento de aguas. Así es. Esperamos que todo llegue a la puerta de nuestro hogar y que ahí nos llegue la bendición. Y Dios claramente nos dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Jesucristo, déjeme decirle que tiene sus 5 sentidos activos. Él hasta el día de hoy puede oír. Él hasta el día de hoy puede palpar. Amén. Él hasta el día de hoy puede oler. Él hasta el día de hoy puede escuchar. Amén. Y si hay algo que a Jesucristo le gusta escuchar, es esa oración: el Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Jesucristo tiene sus 5 sentidos activos solamente para su pueblo, para que su pueblo le clame, para que su pueblo le busque. Sí, Señor. Amén.
Es tiempo de que entendamos, hermano, que esto no es un juego. Esto no es mucho más que una aventura. Esto no es algo pasajero, sino lo que vivimos en este día es algo real. Lo que en este día podemos sentir es algo real. Jesucristo es mucho más que un mito. Jesucristo es mucho más que una leyenda. Jesucristo es mucho más que un cuento que usted puede escuchar. Jesucristo hasta el día de hoy es real. Jesucristo hasta el día de hoy está por sobre todas las cosas. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, lo único que debemos de esperar es la venida de Jesucristo. Pero la respuesta a nuestros problemas debemos de buscarla. Para nuestra bendición debemos de luchar. Yo no sé si usted conoce la parábola de Jacob y el ángel cuando Jacob está luchando por su bendición. Y las palabras de Jacob fueron estas: yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y es tiempo de que entendamos, hermano, que nosotros no necesitamos un movimiento de agua. Es tiempo de que entendamos que no necesitamos que venga un predicador determinado y nos deje a todos saltando. Es tiempo de que usted entienda que no necesita un movimiento de agua a sus problemas. Es tiempo de que usted entienda que a sus problemas no necesita un movimiento de agua. Es tiempo de que usted entienda que el movimiento que necesitamos es el movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué movimiento está esperando usted en este día? No sé con qué pensamiento ha venido en esta tarde a este lugar. Si usted ha venido para escuchar esa linda alabanza que nos sentar en la presencia, o si ha venido para oír una linda oración o a un gran orador que traigan, hermano, se ha equivocado. Déjeme decirle, hay que esperar a que el Señor comience a mover. El Señor comienza a hacer estremecer. Señor, no hemos venido a pedir un movimiento de agua. Hasta el día de hoy pedimos ese movimiento genuino de tu presencia, Señor. Amén. Sí, Señor. En la casa de Dios, hermano, no se viene a buscar emoción, no se viene a buscar cualquier cosa. En la casa de Dios hasta el día de hoy siga habiendo unción, siga habiendo poder, siga habiendo poder. Señor, amén. El libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla del día de Pentecostés. Y la gente de Pentecostés oraba y ayunaba para sentir una misma cosa. La gente de Pentecostés no oró y ayunó para sentir unos momentos de emoción, hermano Nayib. No oró y ayunó para sentir y degustar un poquito del poder de Dios, hermano Jonathan. ¿Sabe qué fue la gente de Pentecostés y qué pensamiento tenían? Tenían el pensamiento de orar y ayunar para sentir la plenitud del poder de Dios. Y en este día no hay que orar para degustar solamente un poquito de lo que el Señor puede hacer. Hay que venir buscando la doble porción del Espíritu Santo. Señor, yo no he venido para encontrarme con algún ministro, no he venido para encontrarme con algún hermano determinado. En este día yo estoy buscando tu presencia. Estoy orando porque sí, Señor. Estoy orando porque quiero sentir. Señor, quiero hablar nuevamente de lengua. Es tiempo, Señor, de que esta iglesia se levante con poder y pueda volver a tener esa comunión que había contigo, Señor. Amén, sí, Señor. No esperemos un movimiento de predicador, porque no vamos a provocar nada. Amén. Un ministro no puede provocar nada. No puede provocar nada un hermano en su vida. El único que puede provocar algo se llama Jesús. Por lo que necesitamos ser movidos es por el Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 8, verso 31 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo no sé qué verdad usted conoce, hermano, pero yo conozco esa verdad que dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, Amén. yo soy la única vida. Estas palabras, hermano, no son de un profesor cualquiera. Estas palabras no son de un político cualquiera, no son de Benedicto, son de Jesucristo mismo. Las palabras de Jesucristo hasta el día de hoy son espíritu y son vida. Cielo y tierra
cosas pasarán, pero las palabras de Jesucristo no pasarán. Amén. Sí, Señor. Y usted va a tener miles de problemas en este mundo, porque los problemas van y vienen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Sí, Señor. El verso 6 nos dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El tercer punto que llamaba mucho mi atención era esta pregunta que le hizo Jesucristo a este paralítico. Y esta pregunta fue: ¿quieres ser sano? Esta pregunta quedó registrada en esta parábola no tan solo por la pregunta, sino por quién la hacía. Este paralítico no se acercó al maestro, no le pidió que le sanara, sino que fue Jesucristo quien se acercó a él. Fue Jesucristo quien vio la condición de ese enfermo y se acercó a él diciéndole: ¿quieres ser sano? Amén. Este hombre llevaba ya 38 años sufriendo, llevaba 38 años amarrado a una enfermedad, 38 años sin respuesta, 38 años de frustración. Imagínense 38 años de nuestra vida amarrado a una condición nefasta. Imagínense 38 años de nuestra vida perdidos, sin respuesta alguna y en la peor condición que podíamos estar. Pero este hombre había algo que reconocía, porque él estaba en medio de cojos, estaba en medio de ciegos y no se avergonzaba en la condición en la que estaba, porque él también sabía que tenía una necesidad. Hoy nosotros muchas veces no somos sanados porque no somos sanados porque somos orgullosos y no queremos reconocer ante el Señor en la condición en la cual hemos llegado. Muchas veces por nuestro pensamiento, por estar ensimismados en nuestro pensamiento y no reconocemos en la condición en la que estamos, muchas veces Jesucristo no nos sana, porque Él lo único que espera es que reconozcamos en la condición en la cual hemos llegado. Amén. Sí, Señor. Y hoy es triste, hermano, saber que hay creyentes que llevan años y años en la iglesia, quizás como este paralítico que llevan 38 años amarrado en una misma condición. Quizás hay muchos creyentes hoy que llevan años y años en la misma condición y siguen enfermos. Muchas veces no quieren ser sanados y buscan otros métodos. Pero usted puede decir, la mujer de flujo de sangre también, la palabra dice que buscó otros métodos. Sí, hermano, pero lo perdió todo buscando doctores. Gastó todo su dinero, quizás todos sus ahorros, los perdió buscando otros métodos. Pero sabía, cuando ella supo que Jesucristo estaba allí, ella lo único que dijo: si yo tan solo tocara el borde de su vestidura. No es tiempo de buscar otros métodos, sino que el único método que realmente trae libertad a la iglesia, el único y real método que trae bendición, y este se llama Jesucristo. Señor, amén. Muchas veces las enfermedades nos terminan matando, y la palabra del Señor nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios incluso se acuerda de nosotros hasta en la misma muerte. Porque déjeme recordarle que no solamente existe la muerte física, sino que también existe esta muerte llamada espiritual. Esta muerte espiritual, déjeme decirle, mucho más terrible que una muerte física, porque muertos espirituales nada saben. Los muertos espirituales ya no tienen relación con Jesucristo. Los muertos espirituales vienen a la iglesia, ya hacen como si nada pasara. Vienen a la iglesia y lo único que vienen a hacer es a mirar. Vienen a pesar a ver qué va a hacer el predicador, a ver qué va a hacer el ministro, a ver qué va a hacer el corista. Y se han olvidado que Jesucristo está en este medio. Amén, sí, Señor. Hoy vemos muchos creyentes que esperan un movimiento de aguas para comenzar a moverse.
¿A qué me refiero, hermano? Que esperamos que se haga un impacto en el sur para comenzar a saltar. Esperamos que venga el apóstol hasta acá para comenzar a hablar en lengua. Esperamos que esté el pastor con nosotros para de verdad llorar y hacer una oración. Pero no hemos olvidado que el autor y consumador de la vida está día a día con nosotros. Está día a día en este lugar. ¿Y sabe qué? La verdad es que Jesucristo muchas veces hace oídos sordos a estas cosas. Quizás muchas veces yo pienso que el Señor se tapa su ojo para no ver estas cosas. Dios jamás nos ha venido a criticar, jamás va a venir y nos va a ver en nuestra condición y nos va a reclamar o nos va a exigir algo. Él sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Y eso ha venido a decirte el Señor en este día, iglesia. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de tu enfermedad espiritual? Porque hay muchos cojos espirituales, hay muchos ciegos espirituales que no quieren ver la grandeza del Señor. Hay muchos sordos espirituales que al momento de que el Señor tiene que hablar, no quieren escuchar y hacen oídos sordos. Y muchas veces convertimos a la iglesia en este estanque de Betesda, repleto de enfermos espirituales, repleto de cojos espirituales. Pero el día de hoy, estanque de Betesda tiene que despertar. No es el hermano Benjamín que lo está diciendo, sino que Dios mismo. Es tiempo de dejar de menospreciar el poder que tiene Dios. Es tiempo que hay que dejar de menospreciar lo que el Señor tiene que hacer en nuestro medio. Amén, sí, Señor. El verso 14 nos dice: después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La enfermedad de este hombre pudo haber sido causada por alguna enfermedad, como lo dice la palabra, porque le dice: hey, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Claramente por pecar a este hombre le pasó algo. Claramente porque cayó en pecado a este hombre le causó algo. Y de esta manera muchas veces Dios nos advierte, porque usted tiene que recordar que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Muchas veces nosotros estamos en nuestro pensamiento pensando pura tontera, pero el Señor dice: hey, no peques más, porque si no te van a venir cosas peores. A Dios no le gusta que jueguen con Él. A Dios no le gusta que vengamos a la iglesia y juguemos con su misericordia, porque si Él levanta una vez es para que no fallemos más. Si Él nos sana es para que no caigamos nuevamente en pecado. Si Él perdona es para que no sigamos cayendo en las mismas cosas. Así es, Señor, amén. Pero Dios sigue preguntando: ¿quieres ser sano? A pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, pero Dios sigue diciendo: ¿quieres ser sano? Y si Dios nos perdonó, hermano, y nos sacó de este mundo, y nos salvó, perdón, hermano, si Dios intervino en nuestro diario vivir, si Dios nos sacó de la condición en la que estábamos, si Dios nos sacó de la condición en la que vivimos el día a día, fue con un propósito y fue para que no seamos lo mismo. Cuando Jesucristo interviene en la vida del hombre, lo hace para bien, para favorecernos. No olvide que todo lo que hace Dios lo hace con una misión y con un propósito. Jesucristo marca en la vida del hombre un antes y un después. Yo antes de conocer a Jesucristo era un pecador, pero después de conocer a Jesucristo tengo la oportunidad de ser salvo. Yo antes de conocer a Jesucristo quizá era un alcohólico, quizá era un drogadicto, quizá tenía muchos problemas, pero después de conocer a Jesucristo mi vida cambia totalmente. Es tiempo de que usted entienda esto, hermano, que Jesucristo ha venido a marcar un antes y un después en este culto. Quizá antes de este culto usted llegó con problemas, quizá usted llegó con dificultades, quizá en su hogar tenía tantos problemas y la única esperanza que encontró fue venir a este lugar, y Dios ha venido a marcar un antes y un después. Jesucristo no ha venido para verle a usted así nomás,
sino que en este día el Señor la ha venido a ver para tener una comunión con su pueblo. Y yo le voy a invitar que usted se ponga en pie. Si hay algo que llamaba mi atención, era la actitud de los demás enfermos que estaban en este estanque. Porque cuando el Señor Jesús sana a este paralítico, no todos eran ciegos como para no ver que el Señor estaba en ese lugar sanando. No todos eran sordos como para no oír que Jesucristo estaba sanando. No todos eran paralíticos como para no acercarse al Maestro. Amén. Más de uno debe haberse dado cuenta que Jesucristo había hecho una sanidad. Y lamentablemente hemos convertido en la iglesia en este estanque de Betesda. Por nuestros mismos pecados hemos caído en enfermedad. Y Dios se sigue paseando en este lugar y a muchos que quizás no les importa. Jesucristo sigue paseándose en este lugar y quizás muchos lo miran en menos. Pero Jesucristo sigue diciendo, ¿hay alguien que quiera ser sano? Jesucristo, déjeme decirle que no viene por multitudes. La palabra del Señor no habla de 2 o 3 que estén congregados en un mismo nombre. Y si usted no cree que viene por 2 o 3, déjeme recordarle, Pablo y Silas eran solamente 2 que estaban en la cárcel. Y eso Dios, el Señor, le respondió. Hubieron 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que querían meterlos al horno de fuego, y por esos 3 el Señor se hizo presente. El Señor hoy día nos ha venido a ser presente por todos, quizás nos ha venido a ser presente por multitudes o por todo este mundo. El Señor se ha venido a ser presente por esos 2 o 3 que le digan, Señor, yo todavía quiero ser sano. Señor, no, yo no quiero seguir acariciando mis enfermedades. Yo no quiero seguir acariciando, Señor, mis problemas. Yo quiero ser sano, Señor. Y yo le voy a invitar que usted alce su mano. Si usted es uno de esos que ha venido el Señor a buscar, le invito a que le diga, Señor, aquí estoy. Yo soy el que quiere ser sano. Señor, yo soy el que quiere tener sanidad en este lugar. Señor, sácame de mi condición. Señor, no puedo vivir en la misma condición durante años. No puedo seguir en la misma condición. Señor, tú estás presente. Señor, no puedo seguir en la misma condición. Señor, tú te estás paseando en este lugar. Y yo soy tan tonto como para no darme cuenta. Aleluya. Hay alguien que le pueda decir, Señor, yo quiero ser sano. Señor Jesucristo, quizás yo no conozco la condición de tu iglesia. Señor, porque no soy quien para conocerla. Pero tú hasta el día de hoy conoces y examinas, Señor, hasta lo más profundo.